Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 68. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la filosofía, los filósofos y demás. Y para ello pues tenemos a un invitado que se llama Luis Roca Llusmet, desde Barcelona. Él es escritor, él es conferenciante y profesor de filosofía. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, José. Encantado de estar en tu programa. Muy bien, yo muy contento de que estés aquí para que, bueno, expliques al público un poco qué es la filosofía y qué es para ti la filosofía. Bueno, ya explicar lo que es la filosofía ya es un problema filosófico, podríamos Son- decir. Bueno, de entrada, o sea, podríamos considerar como dos cosas. O sea, una manera muy amplia de entender la filosofía, que sería todo lo que hay escrito, por decirlo así, o todo lo que se transmite, digamos, en las diferentes civilizaciones, sobre preguntas relacionadas con lo que es el cosmos, lo que es el ser humano, lo que son las normas de conducta. O sea, en este sentido tan amplio, yo creo que nos perdemos un poco porque cada cultura, digamos, o cada civilización o cada tradición ha tenido un camino interesante, pero específicamente, que es lo que quiero abordar aquí, para no perdernos en algo demasiado general, filosofía sería más bien una tradición que se inicia en Grecia en el siglo VI, V antes de Cristo, y que luego se prolonga por Roma, por Europa y que finalmente se ha globalizado, digamos, ¿no? Y ahora sí que podemos decir que hay una filosofía como globalizada que integra más elementos de otras culturas, porque ahora la palabra filosofía tendría este sentido un poco más amplio, digamos, en el mundo global, ¿no? Pero digamos que lo que tendría de específico, esto que empieza en Grecia, porque evidentemente si digo que la filosofía empieza en el siglo VI, V en Grecia, pues bueno, antes también se pensaba y se pensaba en China, en la India y en muchos sitios, ¿no? Pero sería un poco como una idea como de conceptualizar más, de definir lo que son las cosas, de intentar hacer como una argumentación más que una narración, por ejemplo, a través de símbolos, de mitos, que es lo que se hacía antes y lo que en parte se continúa haciendo en estos momentos, pues, por ejemplo, en China, en la India. Y luego también una función un poco crítica, ¿no? Porque digamos que hasta que empieza la filosofía, pues, por ejemplo, pues no sé, en la India eran los brahmanes, en China eran los letrados. O sea, el saber estaba como más ligado a un tipo, digamos, de grupo social, ¿no? Y al empezar la filosofía en Grecia, por decirlo así, se democratiza más, en el sentido que se plantea que de hecho cualquiera puede preguntarse por lo que son las cosas, por lo que debemos hacer, por lo que está bien, lo que es la justicia, lo que es la verdad. Pero bueno, si quieres que te lo diga en una frase, igual la filosofía sería la pregunta por la verdad. Bien. Bueno, por lo visto en Grecia sería como más accesible a todo el mundo, ¿no? En la antigüedad. Claro, porque Y tal justamente vez en Grecia también se inventa la sería democracia. más restringida a determinados personajes o sabios, Exacto. santos. Digamos que hay como una transmisión como más jerárquica, digamos, del saber, ¿no? Justamente en Grecia también se inventa la democracia, ¿no? Digamos, en este momento, por lo tanto, es más una idea de algo compartido, de algo que se puede dialogar, discutir, ¿no? Un poco esta sería la idea, ¿no? Y para ti en concreto, ¿qué es la filosofía? Bueno, para mí la filosofía sería como, vamos a ver, O para, sí, no, no, la pregunta está bien, pero es difícil la respuesta, ¿no? Para mí la filosofía, digamos, son ideas que de alguna manera transforman tu manera de ver las cosas, tu manera de pensar, tu manera de hacer, ¿no? Sería un poco, o sea, una práctica que serían lecturas, también podría ser diálogo, también sería escritura, ¿no? Pero todo un poco relacionado con la pregunta de la verdad. La verdad de qué son las cosas, la verdad de qué es, por decirlo así, actuar de una manera justa, actuar de una manera
bueno, incluso cómo llevar una vida verdadera, ¿eh? Porque justo luego hablaré de que acabo de publicar un libro que tiene relación con esta idea, un poco de una idea verdadera, ¿no? Lo que sería una vida verdadera. Sí, un poco ligado también con la ética y las costumbres de cada época, ¿no? Sí, sí. Pero la ética, digamos, sería como una ética que se desligaría un poco de las costumbres. Es decir, la palabra que yo creo que sería un poco más correcta para hablar de costumbres sería la palabra más moral. O sea, podemos decir, pues bueno, pues había una moral en Grecia, una moral en la India, una moral incluso ahora, aunque todo está más diversificado y relativizado, la moral sería un poco como las normas de una sociedad, ¿no? Y la ética sería más la pregunta por estas costumbres, ¿no? Un poco distanciarse para ver si es la mejor manera o hay otras maneras posibles de vivir, digamos, ¿no? Pero siempre, para mí es algo muy ligado, digamos, a la vida, ¿no? La filosofía, no algo puramente teórico, sino tiene que tener una dimensión práctica. Y bueno, ya hablando un poco de filósofos famosos, ¿no? ¿Cuáles para ti son los más importantes o para el público en general? Eh, Deberían ser importantes. sí, vamos a ver, es muy difícil porque, claro, si preguntas los más importantes, no es una pregunta subjetiva de lo que a mí de los que yo prefiero, ¿no? Pero si no, intentas, bueno, ver un poco los que han tenido, digamos, más impacto, ¿no? Ah, O sea, claro, sí. por una parte, vamos a ver, está claro que en Grecia las dos grandes referencias son Platón y Aristóteles. Y se pueden leer, ¿eh? O sea, lo bueno de la filosofía no es como la ciencia, porque si tú quieres estudiar biología, pues contra más actual sea el libro, mejor. Pero en cambio la filosofía son preguntas que se están replanteando constantemente. Y a lo mejor tiene más actualidad leer a Platón que no leer a lo mejor a alguien que acaba de escribir un libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Platón y Aristóteles son las dos grandes referencias. Por ejemplo, en la antigüedad también hay otros filósofos que yo creo que tienen que nombrarse, por ejemplo, Epicuro, ¿no? O, por ejemplo, toda una tradición que ahora está, un poco se está poniendo, digamos, de moda, que también sería el estoicismo, ¿no? Séneca, Marco Aurelio. Eh, Luego, durante la época medieval, como está más vinculado a la religión, digamos que no tendría tanto impacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego volvemos otra vez a la filosofía moderna a partir del siglo XVII. Tenemos a Descartes, a Spinoza, a Kant. Kant ya son autores un poco más difíciles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, no sé, a Hegel, bueno, ha tenido mucho impacto, pero es complicadísimo de leer para alguien que no sea filósofo. Nietzsche, ¿no? Y luego quizás al siglo XX, pues Wittgenstein, Heidegger, claro, son nombres que, que, que fuera, digamos, del ámbito filosófico, pues suenan poco, pero que quizás tienen más impacto, digamos, cultural del que se sabe. Quiero decir que han tenido, yo creo, Entiendo. todos estos que he dicho, mucho ¿Qué impacto, ¿no? pienso, perdona, sobre Hegel? ¿Por qué es difícil de leer o de entender? Bueno, vamos a ver, no, simplemente es su forma, digamos, el tipo de filosofía que hace, que es una filosofía muy abstracta, que es un trabajo conceptual muy, digamos, en profundidad y muy difícil, digamos, de seguir, ¿no? ¿Y cuáles serían tus referentes, donde más te Bueno, yo, por ejemplo, época? dentro, digamos, de filósofos que no son, por decirlo así, contemporáneos, el que me ha interesado mucho es Spinoza, por ejemplo, que es un filósofo del siglo XVII, y luego filósofos del siglo XX, pues tenemos a Pierre Hadot, Michel Foucault, que François Julien, que tampoco no son muy conocidos, aunque bueno,
pienso que en fin, que quizás vale la pena, digamos, hacer el esfuerzo de intentar como mínimo aproximarse, ¿no? Yo, bueno, vamos a ver, es que ahora no es que quiera hacer propaganda de mi libro, pero por ejemplo, ahora el libro que he publicado, que acaba de salir ahora, que se llama Manifiesto por una vida verdadera, por ejemplo, hay como una especie de diálogo con estos filósofos que digo, también de una manera de hacer, de intentar que sean más accesibles a un lector, que sea un lector, bueno, que sea más o menos una persona que tenga digamos, una cierta formación cultural o persona que haya reflexionado, pero que no sea una persona que esté iniciada, digamos, dentro de la filosofía, ¿no? Yo con todo lo que he escrito y lo que hago en mi canal de YouTube es intentar, de alguna manera, hacer al máximo de accesible estas ideas filosóficas a personas que no están iniciadas a la filosofía, ¿no? Bueno, y actualmente, ¿cómo está el mundo de la filosofía? ¿Qué filósofos destacan o se sabe? Bueno, vamos a ver, actualmente la filosofía está bastante de moda, la verdad, pero ¿no? Es algo que yo creo que hay un cierto interés, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, seguramente, desde, yo qué sé, desde el siglo XX, y ya digo, y tampoco finales del siglo XX, o sea, toda la filosofía que va apareciendo son un poco reflexiones a partir, digamos, de todo lo anterior, ¿no? Por ejemplo, el coreano este que hablábamos, que antes me comentabas que era Han, bueno, es lo único que sé decir de él porque tiene un nombre muy complicado. Vamos a ver que es un filósofo que ha vendido muchísimos libros, pero él, por ejemplo, divulga bastante, pues ideas de otros que he hablado antes, como Foucault, como Heidegger. Es decir, que es muy difícil pensar ya cosas nuevas. También hay cosas un poco más híbridas que mezclan un poco filosofía o sociología, ¿no? Pero bueno, es interesante, pero es siempre un poco trabajando sobre estos filósofos anteriores, ¿no? ¿Y las corrientes actuales que predominan, qué nombres tienen? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, ahora hay una escuela que ha aparecido, digamos, en el siglo XXI, para entendernos, que se llama el Nuevo Realismo, que es una escuela que de alguna manera, vamos a ver, quiere combatir lo que sería un poco lo que se llama la teoría de la posverdad. Es decir, vamos a ver, un poco una idea de relativización total de todo, ¿no? Que parece que ahora que todo depende de cómo se mire, ¿no? Y entonces, pues es una escuela que intenta un poco plantear bueno, que hay una realidad, ¿no? O sea, que hay un mundo independiente de lo que nosotros pensemos sobre él, ¿no? Y que, por lo tanto, hay cosas sobre las cuales tenemos que ponernos de acuerdo que son verdad, ¿no? Esto por una parte. Luego, tampoco siguen bastante pues, discusiones sobre el siglo XX, que un poco a nivel político, pues entre corrientes más de tipo liberal o lo que pueda quedar un poco del marxismo, pues marxismo, problemas éticos, un poco algunos que son más de principios, otros que se llaman más utilitaristas, o sea, yo creo que sí que, vamos a ver, la filosofía toca los problemas existenciales, ¿no? Entonces, está bien que esté de moda porque quiere decir que un poco las preguntas de qué somos, qué hacemos, qué podemos esperar, qué es verdad y qué no es verdad, son preguntas un poco existenciales que está bien, ¿no? Que se planteen y La se... posverdad me llama la atención, ¿no? Es como después de la verdad. ¿Cómo No, bueno, la definirías teoría de la posverdad, no, pero más que después de la verdad sería como ya no hablar, digamos, de la verdad, en el sentido de como que pasado de rosca, ¿no? sí, o sea, sería como decir, bueno, vamos a ver,
las cosas dependen, digamos, del punto de vista de cada cual, bueno, hasta cierto punto. Es decir, tú puedes valorar un hecho de manera diferente que otro, tú lo puedes interpretar de manera que otro, pero claro, hay una cosa que son los hechos y los hechos es lo que forma parte del mundo y esto es una cosa real, ¿no? Digamos, es decir, nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y sobre todo esto, por supuesto, en las valoraciones, ¿no? Puede pasar una cosa y tú la puedes valorar de una manera y yo de otra. Incluso interpretar por qué ha pasado, podemos discutirlo y a lo mejor difícilmente se puede decir objetivamente qué ha pasado, ¿no? Pero los hechos en sí no se pueden discutir, digamos, lo que es la base, digamos, del mundo real, ¿no? Entonces, esto sobre todo ha pasado porque, bueno, lo de posverdad sobre todo tiene mucha relación con las campañas que se hicieron en las elecciones presidenciales, que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que, por ejemplo, el caso especialmente de Trump, que se hizo mucha campaña, digamos, diciendo cosas que no eran verdad. Entonces, claro, tú puedes decir una cosa que no es verdad y puedes decir, bueno, para ti no será verdad, pero para mí sí. Pero claro, esto evidentemente tiene un límite, ¿no? Porque, claro, si yo salgo a la calle con un cuchillo y alguien le cortó la oreja, digamos, no le puedo decir bueno, que es muy relativo si le he cortado o no la oreja. Quiero decir que hay hechos, los hechos brutos, digamos, se tienen que mantener y se tiene que buscar también un criterio un poco para saber cómo relacionar las cosas, cómo interpretarlas, ¿no? Porque si no, todo se convierte en relativo y todo sería justificable. Porque no podemos decir, por ejemplo, perdona, que no podemos decir, bueno, está el tema del nazismo y del holocausto. Claro, no podemos decir, bueno, pues según cómo lo mires, porque a lo mejor pues el holocausto no existió, bueno, o existió o no existió, o para los judíos estaba mal o para los nazis estaba bien. O sea, hay que buscar un poco un criterio, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo para no considerar que las cosas, bueno, todo depende de cómo se miren, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, pues cosas como la Declaración de Derechos Humanos, pues está muy bien que se hagan, ¿no? Porque ya es llegar a un cierto acuerdo sobre lo que estaría bien y lo que no estaría bien. Y la filosofía está, por ejemplo, el marxismo, las filosofías que se han apoyado o ideologías políticas que se han apoyado en distintas filosofías, ¿no? Como Marx. ¿Piensas que hay más en el sector de la izquierda, del socialismo, por contra Bueno, del sector? vamos a ver, sí, Hay o de sea, todo. un poco, vamos a ver, desde el punto de vista, digamos, de la filosofía, claro, tenemos a Marx. Marx fue muchas cosas, ¿no? O sea, Marx fue según como un economista, un historiador, habló de... Marx, de alguna manera, intentaba que su teoría sobre la sociedad fuera más considerada una teoría científica que filosófica. Y si quieres, luego después, ahora comentamos la diferencia entre ciencia y filosofía, ¿no? Pero claro, lo que proclamaba Marx, un poco como la sociedad comunista, o sea, todo esto es filosofía, porque es como propuestas, ¿no? Como ideales, digamos, de lo que sería una sociedad justa, ¿no? Entonces, pues bueno, Marx, por ejemplo, durante el siglo XX hubo mucha filosofía marxista, ¿no? Es decir, hubieron muchos filósofos que a partir de lo que decía Marx, luego ya en el siglo XXI, claro, más que filosofía marxista, incluso los filósofos que venían del marxismo, pues bueno, han derivado un poco en cosas que serían más, se dice más postmarxistas, en el sentido que, bueno, que no son los mismos planteamientos. Luego, por ejemplo, una cosa que el liberalismo, por ejemplo, el liberalismo político, también tenemos, por ejemplo, a Stuart Mill del siglo XIX, que bueno, formula una teoría, por ejemplo, sobre la libertad, una teoría sobre la democracia y un poco, digamos que las preguntas filosóficas
digamos, aplicadas a la política, que quizás es lo que puede ser más interesante, es, primero, ¿qué es la justicia? Depende de lo que entendamos por qué es la justicia, y esto es una pregunta filosófica, porque no es lo mismo la justicia para la izquierda que para la derecha, ¿no? Es decir, y esto, la propia idea de lo que es la justicia hace que lo que se planteen como una cosa buena o mala políticamente sea diferente. Por ejemplo, la pregunta por la democracia. La democracia representativa, si hay que hacer una democracia más directa, si, o sea, la pregunta por la democracia, la pregunta por la justicia, yo creo, la pregunta por el derecho, por ejemplo, antes hablábamos de derechos humanos, ¿cuáles son? Por ejemplo, esto también es... Estos problemas, claro, son problemas políticos que son problemas, digamos, de filosofía política, por decirlo así, ¿no? Y luego la libertad individual también. Bueno, claro, y luego, por supuesto, que ahora me he olvidado y esto es el problema, la pregunta política y la pregunta ética, digamos, por la libertad, ¿no? O sea, la pregunta, ¿qué significa ser libre? Tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista político. Digamos que la pregunta por la libertad tendría como una dimensión externa y una dimensión interna. O sea, hay una cosa que es la libertad que me dejan. O sea, nosotros podemos decir, bueno, es que hay más libertad en una democracia que en una dictadura. Pero esto, digamos, que esto también es una cuestión, una pregunta filosófica. ¿Cuál es por ejemplo, el que te decía antes, Stuart Mill? Stuart Mill, por ejemplo, tiene un libro en el siglo, que escribió en el siglo XIX, sobre la libertad, que es plenamente actual. Y la pregunta es, ¿qué límites se me puede poner a mi libertad individual? ¿Qué límites tiene derecho la sociedad? Nosotros mismos hemos vivido lo de la pandemia, ¿no? Y aquí hubo este debate. O sea, ¿tiene la sociedad, por ejemplo, derecho a prohibir que yo pueda salir a la calle? Hay unos límites seguro, aunque sea el límite es la libertad del otro. Esto está claro, ¿no? Pero entonces, claro, todo esto abre preguntas complejas. Y luego también está como la libertad interna, porque digamos que, vamos a ver, que los obstáculos a la libertad no solo son externos, que me prohíban cosas, sino que también hay obstáculos internos. Por ejemplo, podemos preguntar, hago una pregunta muy sencilla que todo el mundo puede entender, ¿no? Si yo, por ejemplo, decido dejar de fumar, lo decido, lo pienso y lo decido, y continúo fumando, ¿soy libre? Buena Bueno, pregunta, tengo ¿eh? la pregunta, no, pero fíjate que es una pregunta filosófica que no está referida, porque yo, por ejemplo, claro, si a mí no me dejan hablar o manifestarme, son los otros que no me dejan, ¿no? Pero si yo decido una cosa y luego no la hago porque no puedo o porque tengo una dependencia, entonces Un poco te autosaboteas, ¿no? sí, te autosaboteas, pero entonces, claro, quizás la cuestión es que yo no soy libre, de hecho, de hacer lo que decido y no soy libre porque yo mismo soy demasiado dependiente de algo, digamos. Fíjate que Aristóteles, y estamos hablando de un filósofo del siglo V antes de Cristo, decía, el que es libre es el que no es esclavo de los otros ni esclavo de sí mismo, ¿no? Entonces, igual el que quiere hacer una cosa y no puede, porque tiene una dependencia, una adicción, también sería un esclavo. Pero fíjate que, claro, están saliendo cosas muy cotidianas y muy concretas, que es como a mí me interesa. No empezar a hablar una definición abstracta de libertad, sino vayamos a cosas concretas. Sí, Esto, de este último ejemplo de la libertad, el caso este de que decía que iba a dejar de fumar y que no y tal, me recuerda un poco los filósofos, los sabios de India, de Asia Oriental, de estos de que cuanto menos necesidades tenga, más libre es uno, ¿no? No sé hasta bueno, qué sí, punto sí, esto... sí. Bueno, pero esto, fíjate que esto lo dice un filósofo justo griego que antes te he nombrado, que es Epicuro. Es decir, fíjate que aquí
sí que lo que dices es cierto, pero Epicuro aquí en Grecia decía lo mismo, o sea, ser libre, ser autosuficiente, contra menos deseos y menos necesidades tienes, más libre eres porque menos dependes de cosas externas. Claro, si yo dependo de una cosa, si no tengo esta cosa estaré mal, ¿no? Entonces, si yo dependo de muy poco, digamos que decía Epicuro, ¿no? Que mi felicidad depende más de mí mismo. Entonces, también tendría la desventaja de que el que menos necesita, menos se relaciona con el mundo externo, ¿no? Con los demás. bueno, pero mira, yo Entiendo. te diría que sí y que no. O sea, vamos a ver. Sí que es cierto que, claro, las relaciones, o sea, que cuando uno tiene una... Esto es, y tiene razón, esto es un poco la crítica. Es decir, si tú, por ejemplo, Epicuro decía que él defendía la amistad, pero no defendía el amor, porque el amor siempre te crea mucha dependencia. En cambio, la amistad te crea menos dependencia. A lo mejor... pero bueno, las relaciones te crean dependencia y yo creo que está bien, ¿no? Yo no sacrificaré las relaciones por... Pero fíjate que, por ejemplo, una sociedad con la que estamos ahora, que es tan consumista, que dependemos de tantas cosas, igual sí que aquí está bien leer a Epicuro, ¿no? Es decir, bueno, no depender que si tienes este coche, que si tienes la televisión, que si tienes que, si no sales de vacaciones, que, o sea, todo esto serían dependencias externas que sí que te esclavizan, ¿no? Y evidentemente, lo que dices tú, yo creo que a nivel de relaciones, lo que sí te esclaviza es cuando hay una relación de dependencia, digamos, excesiva. Porque está claro que no somos autosuficientes y está claro que si queremos a personas, siempre dependemos algo de ellos, ¿no? Pero un poco hacer esta reflexión, digamos, ¿no? Ya sería entrar en terrenos de adicciones, de... Bueno, esto por supuesto. Entonces, esto aquí ya sería el mejor ejemplo de lo que significa ser un esclavo de uno mismo, ¿no? Ser esclavo de algo tuyo que te liga, digamos, en términos de necesidad a algo que te impide decidir, ¿no? Bueno, recordando en mi caso hace bastantes años ya, ¿no? Compré un libro sobre que se llamaba Más Platón y menos Prozac o algo así. Sí, Y creo que era de un norteamericano, un profesor que daba clases en Nueva York o sí, algo así. sí, sí, ahora no me acuerdo bien del nombre, pero Y sí, luego se ha popularizado mucho ese concepto, ¿no? Más Platón y menos Prozac. bueno, vamos a ver, el libro este, vamos a Es que, verlo. perdona, te iba a decir que él se postulaba como asesor filosófico, ¿no? Ah, Como vale. diciendo que las empresas o muchas entidades pueden necesitar o les puede venir bien un asesor filosófico. ¿Qué piensas de esto, de esta propuesta de él? Bueno, vamos a ver. Si estamos hablando de asesorías filosóficas a empresas, yo te diría que no estoy de acuerdo porque finalmente, claro, una empresa lo que busca es el beneficio, ¿no? Y yo creo que la filosofía no puede estar ligada, digamos, Al a una negocio. finalidad tan, digamos, tan, no sé, tan utilitaria, ¿no? De decir, pero sí que hay otra cosa que es la consultoría filosófica, que esto es algo que aquí se hace poco, porque es poco conocida, pero por ejemplo en otros países como Alemania se hace más, que es como una consultoría filosófica sobre problemas existenciales. Tú, por ejemplo, una persona, pues no sé, igual no está bien porque, yo qué sé, porque se siente vacía, porque no sabe, un poco ha perdido, digamos, el sentido, el valor de su vida, pues en lugar, digamos, de acudir a un psicólogo que lo plantearía en otros términos, pues en cambio una consultoría filosófica te permite, pues bueno, que el filósofo de alguna manera te ayude a plantearte las preguntas adecuadas, a ver posibles salidas, pero siempre sería desde la tradición de los filósofos. Por ejemplo, lo que te he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, pues por ejemplo, una lectura de Epicuro, o por ejemplo el estoicismo, o incluso de Aristóteles, pues bueno, una lectura o simplemente un diálogo, ¿no? O sea, pues en este sentido,
pienso que sí, que la filosofía puede ser como una forma de consultoría, pero siempre ligado a problemas existenciales y no a problemas digamos, Anecdóticos, digamos, ¿no? de interés, sí, problemas de una empresa, aunque sí que es cierto, porque, por ejemplo, es cierto que incluso para muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, igual a un director de empresa, pues también valoraban, por ejemplo, que hubiera estudiado filosofía, porque pensaban que la filosofía te da como un poco una visión más global de las cosas, ¿no? Pero yo tampoco no creo que la filosofía se deba poner al servicio, digamos, de las empresas, ¿no? Entiendo. Porque últimamente también, bueno, se ha eliminado de ciertos ámbitos académicos el latín, ¿entiendes? Sí. Y creo que, Bueno, pero la filosofía, vamos a ver, la no filosofía. solamente lo digo, pero viene porque son cosas muy antiguas, ¿no? De muy atrás, de mucha tradición. Y no Bueno, vamos ahora, a ver, el caso de la filosofía se mantiene, de hecho, aquí también se ha hablado mucho, pero bueno, piensa que, por ejemplo, ahora en España es de los países que se estudia más filosofía, porque en primero y segundo de bachillerato son obligatorias, tanto para los de humanidades como también el bachillerato científico y el bachillerato tecnológico. O sea que dentro de todo, aquí en España no nos podemos quejar mucho de cómo está la filosofía dentro del bachillerato. Claro, dentro de la ESO hay alguna, pero bueno, yo creo que sobre todo igual dentro de la ESO, que finalmente es lo que es obligatorio, sí que estaría bien, se podría introducir algunas, o sea, hay todo un programa que se llama Filosofía para Niños, ¿no? O para adolescentes, eso. Preguntas como las que decíamos antes, que igual en términos sencillos, pues bueno, pues son preguntas que un chico de 12 años se puede hacer, que es justo, que no es justo, ¿no? Y es muy diferente el latín, porque sin entrar ahora en el latín, porque tú, por ejemplo, has dicho que eran cosas antiguas, latín sí que es antiguo, pero yo no digo que... en comparación con los filósofos antiguos también, ¿no? Sí, Digo, sí, no, pero bueno, latín, o sea, puede ser necesario y útil estudiarlo. claro. No entro en esto, pero en el caso de la filosofía, tú puedes hacer filosofía prácticamente sin citar a filósofos, es decir, coger ideas y plantear porque yo entiendo que, bueno, no sé, igual a un chico que quiere estudiar pues una ingeniería, pues igual tampoco le interesa mucho quién es Platón, pero está bien que sobre todo de introducir, digamos, ideas a partir de estos autores, ¿no? Y ideas un poco actualizadas, claro. Entonces, el profesor tiene que saber actualizarlo, porque si no es muy pesado, evidentemente. Y bueno, no hemos hablado en el caso concreto de España. ¿Qué filósofos destacarías en España? ¿O cuáles Bueno, te... vamos a ver, en España y sobre todo en el siglo XX hay filósofos muy buenos, como por ejemplo Unamuno, por ejemplo Ortega y Gasset, filósofas muy buenas, por ejemplo María Zambrano. Yo creo que, por ejemplo, María Zambrano, Ortega y Gasset son como los dos, digamos, filósofos contemporáneos hace un siglo, ¿no? Y bueno, ahora de hecho se van publicando cosas de filosofía, pero bueno, tampoco yo creo que ahora podamos hablar tampoco de filósofos actuales que sean muy originales, ¿no? Porque es muy difícil ser original en filosofía. Ya casi se ha dicho todo, ¿no? Puedes actualizarlo, puedes pensar sobre cosas que se han dicho, que por ejemplo lo que hago yo en mi libro, ¿no? Pero filosofía, pero por ejemplo, sí, Ortega y Gasset, por ejemplo, y María Zambrano, en el siglo XX sí que son dos referentes muy importantes. Sí, yo pienso que hasta mitad del siglo XX fue una época muy interesante respecto a las Claro, ideas. sí, pero claro, si buscas Movió muchas filosofía, cosas ahí, en ese siglo, claro, de esos años. filosofía incluso alemana, francesa, claro, los referentes son de estas épocas, ¿no? Bien, pues ya por último vamos a hablar un poquito de ti, de tus obras.
¿Cómo Sí, estuvieras promocionando o hablando sobre filosofía? vale, entonces yo voy a decir dos cosas. Una, que yo lo que estoy haciendo ahora es mucho trabajo de divulgación filosófica y estoy haciendo mucho trabajo, digamos, en las redes, ¿no? Primero tengo un canal de YouTube. Ajá. Entonces, ¿Cómo se este canal llama? se llama, se puede buscar buscando la actualidad de la filosofía, Ujú. La actualidad de la Luis, filosofía. Luis Roca Jusmet. O sea, la actualidad de la filosofía y mi nombre y apellidos. Entonces, enseguida sale. Es un canal de YouTube que, bueno, tiene bastantes suscriptores por ser de filosofía, tiene como 4.800. Todo lo que tengo grabado es mío y tengo cientos, de hecho, de vídeos. Y son vídeos que duran entre 5 y un cuarto de hora. Fáciles Entonces, sí, de digerir, entonces, ¿no? sí, sí, porque yo, por ejemplo, tengo muchos de historia de la filosofía. Por ejemplo, pues, para decirte un ejemplo, por ejemplo, el libro, el vídeo que tengo más visitas, que tiene, bueno, no sé cuántas, pero tiene muchísimas, es, por ejemplo, se llama La teoría de la verdad de Nietzsche. Ujú. Entonces, pues en 10 minutos. eh, yo creo que para personas que quieran iniciarse en la filosofía, yo les aconsejo, además es totalmente gratuito, como te decía antes, no lo tengo ni monetarizado, o sea que no sale ni publicidad, entonces buscando, digamos, buscando este canal, pero no mirando todo lo que hay y yo creo que se pueden encontrar cosas que interesen, ¿no? Luego también, de hecho, en Facebook también más o menos cada día escribo un pensamiento filosófico corto, también por mi nombre, Luis Roca Jusmet, ¿no? Y incluso ahora me he atrevido en TikTok a hacer grabaciones de 3 minutos. Y bueno, esto de TikTok es un poco, no sé, una cosa así que tampoco le doy más importancia, pero bueno, cojo 3 minutos y bueno, como mucha gente, pero por ejemplo, Los tapones, por ejemplo, ¿no? En el caso de Facebook sí que sé que mucha gente le interesa porque me lo dice y lo del canal también, ¿no? Entonces, bueno, estoy bastante contento porque me parece que estoy haciendo aquí un buen trabajo de difusión. Luego he sacado un libro que se llama Manifiesto por una vida verdadera, que ha salido justo ahora, el año 2023. La editorial se llama NED Ediciones y se puede encontrar en cualquier librería de España o por Amazon. Se llama Ya, el Manifiesto. título es muy, muy sugerente, ¿no? Sí, sí, yo creo que no, y además es un libro corto, como me gusta a mí, es corto, tiene 800 páginas, vale 10,90 euros, o sea que es muy accesible para todo el mundo. Y yo creo bueno, que es una buena manera de introducirse también, ¿no? Tiene, bueno, un poco la dificultad de que es filosofía, pero bueno, a mí la gente que lo ha leído y que no es gente que en principio tampoco esté digamos, iniciada, porque de hecho de los filósofos que hablo, que es un poco un diálogo que ya explico quiénes son y no hace falta, digamos, tener un conocimiento previo, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que ha salido hace poco y estoy contento porque se está vendiendo bien y la gente que lo ha leído me está diciendo que le ha gustado, ¿no? Y bueno, también forma parte un poco de esta actividad, ¿no? Manifiesto por una vida verdadera que no pretende ser, esto ya digo, no es un libro de autoayuda, no pretendo dar una respuesta, pero sí introducir como elementos para pensar sobre el tema, ¿no? Ideas que puedan ayudar para que cada cual se haga, Las digamos, avispas. la pregunta y se plantee lo que quiere decir para él esto, ¿no? Una vida verdadera. Muy bien. Y antes, pues se me iba a olvidar, es imperdonable, ¿no? Porque sentía curiosidad por Nietzsche, ¿no? Sí. Mucha gente, o he visto escrito, de que estaba loco o era un demente. ¿Eso le Bueno, llevó locura a ser genial también? O cómo fue la cosa? vamos a ver, esta es una pregunta difícil. Vamos a ver, Nietzsche sí que cuando tuvo, bueno, me parece que era yo creo que era bastante joven, a los 46 o 40, bueno, es igual, pero más o menos hacia los 50 sí que tuvo como bueno,
digamos, pasó a un estado de locura, en el sentido de que se quedó como catatónico, ¿no? Se quedó como mudo, ¿no? O sea, estuvo ingresado, cuidado por su familia. Entonces, la pregunta sería, o sea, hay, digamos, dos posibles Ujú. interpretaciones. Una, Nietzsche de hecho era un psicótico vamos a ver, su propia genialidad podía estar vinculada a la locura y hubo un momento, digamos, en que se desencadenó esta locura, o otra interpretación mucho más, digamos, sencilla, que es posible, que es que Nietzsche contrajo cuando era joven la sífilis y esto sí que le podía haber producido, digamos, por causas físicas, lo que luego fue este estado de locura, ¿no? Con lo cual, entonces, pues en realidad la filosofía de Nietzsche tampoco tendría nada que ver con el hecho que después se acabara loco, ¿no? ¿Y cuáles eran los postulados principales de Nietzsche? Ya para el que lo desconozca, ¿no? Bueno, complicado. O sea, vamos a ver, Nietzsche habla de muchas cosas. Bueno, básicamente lo que quería hacer él era como una apuesta filosófica, digamos, por la vida, ¿no? Es decir, criticar pues todas las ideas que hablaran de otro mundo, que había que prepararse para otro mundo y buscar el sentido y el valor en la propia existencia, que cada uno tenía que crear sus propios valores, no pensar que habría otra vida, no pensar que había otro mundo, sino que el mundo que teníamos era este y, por tanto, a partir de aquí, afirmar al máximo, apostar mucho, digamos, por la vida, ¿no? Aunque la vida Estaba comportara por el dolor, presente, digamos, ¿no? Porque sí, pensaba- aceptando la parte de dolor que comporta. Ujú. Porque, bueno, si quieres vivir intensamente, claro, hay una parte de dolor. Si quieres vivir a mínimos, era un poco lo que criticaba Nietzsche, ¿no? Como una teoría de decir, bueno, vamos, ni demasiado bien ni demasiado mal, ¿no? Él apostaba, digamos, por la intensidad, entonces, bueno, hacía todo un estudio de lo que había sido la moral en Occidente, en fin, tiene una obra muy, yo creo, muy interesante. Y también hay que decir que luego hubo otro problema, que es que su hermana, al final lo cuidaba su hermana y de hecho su hermana estaba casada con un antisemita muy importante. Su hermana vivió la época de Hitler y su hermana le entregó como un bastón que había sido de su hermano Nietzsche a Hitler, queriendo de alguna manera decir que lo que planteaba Nietzsche, porque Nietzsche, por ejemplo, criticaba mucho a los judíos, pero bueno, Nietzsche lo criticaba, también criticaba a los alemanes, o sea, Nietzsche era un autor que era muy poco sistemático. Entonces, si tú coges cosas sueltas, puede servir para justificar cualquier cosa, porque él mismo no quería ser sistemático, ¿no? Entonces, se hizo también esta mala lectura, digamos, de Nietzsche, que se le vinculó con el nazismo, que yo creo que es totalmente injusto, porque... Está por el concepto esto de superhombre o algo así Bueno, que... sí, pero fíjate que lo de superhombre, claro, es una palabra muy... Vamos a ver, es muy mala traducción. No, vamos a ver, es una traducción que si quieres literalmente es correcta, pero que lo que nosotros nos sugiere superhombre, distorsionamos hacia una sí, superioridad, una cosa sí, de exacto. Lo que quería decir, vanagloriarse. en realidad, superhombre era el hombre que se supera a sí mismo. O sea, un poco la idea de Nietzsche era como Nietzsche criticaba mucho el cristianismo, pero decía que después del cristianismo, como habíamos estado tanto tiempo pensando que el sentido de la vida era otro, pues nos estábamos volviendo como un poco nihilistas, de no creer en nada, de un poco, digamos, pasotas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, este superhombre sería como el hombre que se supera, que es capaz de, sin creer en otro mundo, de crear valores, de crear el propio sentido, digamos, de su vida sin tener que recurrir a otro. Entonces, digamos, yo creo que es la manera interesante de entender superhombre como el hombre que se supera a sí mismo, no el hombre que es superior a los otros, ¿no? Muy bien, pues no sé, veo que hemos hablado bastantes minutos, todos Sí, muy sí. aprovechados, ¿no? Porque lo has explicado lo mejor que has podido y muy correctamente.
Yo creo que Sí. va a ser claro para casi todo oyente, ¿no? Entonces, Luis, si quieres añadir algo más, alguna... No, nada más. Yo, pues sobre todo invitar a dos cosas. Una, a mi canal y dos, a comprar, bueno, ya voy a hacer un poco de propaganda y dos, a comprar mi libro. O sea, el canal, por supuesto, todo el mundo acceder porque, y que se mire bien todos los vídeos, porque hay muchos vídeos y a lo mejor los últimos no son los más interesantes. Pues si mira el canal, hay muchísimos vídeos de introducción a la filosofía y bueno, yo creo que el libro también, en fin, es un libro que he escrito con ilusión y pensando que era un libro que realmente podía ser útil como iniciación a la filosofía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues invitar sobre todo a esto, ¿no? Al canal y bueno, pues quien quiera buscarme en Facebook, por supuesto, Vamos también, a ¿no? repetir el nombre del canal otra vez. Se llama... Sí, el canal, poner la actualidad de la filosofía y luego poner Luis Roca Jusmet con J y T final y luego YouTube y ya sale directamente. La actualidad de la filosofía Luis Roca Jusmet. Y tu nuevo libro con ese título tan... Sí, Manifiesto por una vida verdadera. Que ya digo que esto, en fin, ya sobre todo en... De hecho, o sea, es un libro que tiene buena distribución, o sea, está... Pero bueno, quiero decir que si no, por ejemplo, ya digo, por Amazon, o yo siempre defiendo más, pues que se compren librerías, ¿no? Pero bueno, quiero decir que si no, por Amazon, por ejemplo, también está ahí en un momento y te lo envían directamente. Pero vamos, por lo menos en ciudades grandes y pequeñas seguramente también, porque eh, es una editorial que se llama NET, que tiene buena distribución. Y para Manifiesto el por una vida interesado no creo verdadera. que haya problema. Pues muy bien, que muchísimas gracias por haber Gracias accedido a ti a... por invitarme, es siempre un placer compartir, ¿no? Y bueno, pues, en fin, ya supongo que nos veremos en algún otro momento, ya cuando quieras podemos hacer un programa por algún Todo tema puede ser. concreto que te interese. Pues nada, te mando un abrazo y Vale, José, pues lo mismo. Un abrazo y hasta la próxima. siempre, Luis. Vale, Chao. Gracias. adiós. Gracias.